Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, el tema de la muerte es un tema que nadie quiere hablar de ello, pero sin duda es parte de la vida porque nadie se escapará de ella. Y la pregunta es, ¿quiénes se van al infierno y por qué? Mi nombre es Alexander Cota, dominicano, pero radicado en Houston, Texas. Muy bien, estimado Alexander, te agradezco de veras tu pregunta y daré cabal respuesta a la misma. Tu pregunta es, ¿quiénes se van al infierno y por qué? El tema del infierno se ha convertido en un tema muy discutido en la sociedad, inclusive en los círculos cristianos. Y tal polémica es totalmente provocada y la genera el mismo hombre, el humanismo, que quiere con sus conceptos romper, desaparecer al infierno para dejar vivir a las personas en su libre albedrío, porque se vive una sola vez. Lo cierto que el rechazo de la realidad del infierno surge de una incapacidad humana para conciliar el amor de Dios con el castigo eterno. Ellos dicen, si Dios es amor, entonces no hay infierno. O algunos otros directamente rechazan abiertamente la palabra de Dios, la Biblia. Dice, ¿por qué voy a creer en ese libro? Como sea, el tema del infierno es un tema muy polémico. Incluso algunos que profesan ser cristianos, entre comillas, han llegado a conclusiones que no son bíblicas. Algunos, como el caso de la Iglesia Católica Romana, que son los más que han intentado en redefinir el concepto de infierno. Y a partir del siglo V, pero específicamente en el siglo X y XI, crearon un concepto, el famoso estado intermedio, que no se encuentra en las escrituras, que le llaman el purgatorio, que entre comillas ha apaciguado y aquietado las almas de sus millones y millones de feligreses que confían ciegamente en sus doctrinas y no verifican si son realmente bíblicas o no, que son realmente enseñanzas extrabíblicas, antibíblicas, que están llevando a millones y millones de personas literalmente a la perdición eterna. Como dice Jesús en 15:14 de Mateo, son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos y lo único que logran es caer juntos en el hoyo de la perdición. Y otro sector del cristianismo que siguen propagando, que siguen negando el infierno por completo en una teología artificiosa, engañosa, perniciosa, para abonar al mar de confusiones que el mismo padre de mentira, es decir, el diablo, está fomentando en estos últimos tiempos, porque sabe que le queda poco tiempo. Al hacer estas redefiniciones del infierno o negarlo, estas personas, estos grupos, estas enseñanzas, estas doctrinas, estas iglesias, están ignorando abiertamente la advertencia que Jesús nos hace en Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Se lee en Apocalipsis 22:19. Para que nosotros consideremos la importancia que tiene el infierno y la importancia que Dios le da, en la Biblia se menciona 167 veces. A veces el término infierno viene en la interpretación como Gehenna,
como Hades, el hoyo, el abismo o el castigo eterno. En Proverbios, por ejemplo, cuando habla sobre adulterio, sobre la mujer y el hombre, habla que van el camino al Sheol es su casa, que conduce a las cámaras de muerte. En Lucas 8:31, los demonios que Jesús expulsó del Gadareno, ellos rogaban que los enviase al abismo. Y también en Lucas 10:15, cuando Jesús compara los habitantes de Capernaum con los de Sodoma y Socorro, y Sodoma y Gomorra con Capernaum, dice que Capernaum sería lanzada hasta el Hades. Jesús habló tanto del infierno como del cielo como lugares reales. Por ejemplo, ahí en Mateo 13, 41, 42, se lee literalmente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un montón de versículos que hablan sobre eso. Mateo 23, 33, les habla cómo escaparán de la condenación del infierno. En Marcos 9, 43 al 47, habla que es mejor entrar incompleto al reino de los cielos que entrar completito al infierno. Y por eso dice: oye, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie es ocasión de caer, córtatelo. Y así empieza a expresar: si tu ojo, es mejor entrar tuerto, es mejor entrar manco, es mejor entrar cojo al reino que entrar completito al infierno. Y en la historia de Jesús, que nos contó del rico y de Lázaro, en Lucas 16, del 19 al 31, es muy claro, nos habla de los dos destinos, del cielo y del infierno. No de tres, del purgatorio, eso es cuento chino. El cielo es la morada de Dios. Es más, ahí en Juan 14:2 hay una promesa que Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El infierno definitivamente fue creado para el diablo, para sus ángeles. No fue creado para las personas. Pero sus seguidores irán también ahí. Debido a que cada ser humano es un pecador, cada persona ya ha sido condenada al infierno. Porque dice Romanos 3:10, escrito está: no hay justo ni a uno, todos hemos pecado. Y así, de la manera que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo dice en Romanos 5:12. Lo cierto es de que nosotros merecemos el infierno. Todos merecemos el infierno como justo castigo por nuestras rebeliones contra Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús fue muy claro en este tema. Él dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Y también explicó que el infierno es un castigo eterno para quienes no obedecen. En Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice el final que Dios le dará a las personas: retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Juan el Bautista lo definió también en Mateo 3:12. Dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es Juan el Bautista. Ahora Juan, el discípulo amado, lo define muy poderosamente en Juan 3:18. Lo explica en términos sencillos quiénes van a ir al infierno y quiénes van a ir al cielo. Dice literalmente Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, aquellos y aquellas personas que van al infierno específicamente son aquellas personas que no creen en el nombre de Jesús. Creer va más allá de un reconocimiento mental de la verdad. Creer en Cristo para salvación requiere una transferencia de lealtad. No vamos a adorarnos a nosotros mismos. Vamos a abandonar nuestro pecado y vamos a comenzar a adorar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento principal, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios desea que cada persona pase la eternidad con Él en su presencia. Pedro lo describe de una manera maravillosa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque el Señor acepta nuestro libre albedrío, Él quiere que usemos ese libre albedrío y elijamos la vida. En Juan 14:14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua está. Ahora nuestra decisión es tomarla o no tomarla. El agua que salta a vida eterna. Su evangelio, su palabra, su promesa, su obra en la cruz. Cualquier persona en la tierra que desee, después de la muerte, ir al cielo, tiene que hacer algo tan sencillo. Es más, no hacer, recibir. Juan 1:12, mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente recibir lo que Jesús ya hizo. Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación, pero nosotros debemos de aceptar el regalo y transferir la titularidad de nuestras vidas a Dios. Y eso Dios lo va a hacer. Por eso Jesús dijo en Juan 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cielo es perfecto. Dios no puede llevar a nadie que esté insistiendo en aferrarse en su pecado. Nosotros debemos permitir que Él, sus promesas, su obra maravillosa en la cruz, su sangre preciosa nos limpie de pecado. Y en esa conversión, Él tome nuestro pecado y Él impute su justicia en nosotros. Como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La doble imputación. Jesús toma tu pecado y Jesús te imputa su justicia. Y Juan 1:10-12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos está mostrando el problema, pero a la vez nos está mostrando la solución. Dice que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que reciben ese regalo, esa salvación que hizo Jesús en el Calvario, y a los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros podemos elegir el pago que Jesús hizo por nuestros pecados, o podemos escoger pagar por nuestros pecados nosotros mismos. ¿Tú qué eliges? ¿Que Jesús pague por tu pecado o por tus pecados? ¿O tú escoges pagar por tus pecados? Nosotros, si escogemos pagar por nuestros pecados, va a ser por toda la eternidad en el infierno, donde la llama no paga, no se apaga. Si elegimos a Jesús, Él ya pagó nuestra culpa, Él ya pagó nuestros pecados en esa cruz. Quiero terminar mi respuesta con estas palabras de C. Lewis, que dijo de esa manera: al final, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Yo creo en ese sacrificio, yo lo recibo y hágase tu voluntad. Y a quienes Dios al final les va a decir, hágase tu voluntad. No lo quisiste tomar, elegiste tú pagar tus propios pecados, hágase tu voluntad y al infierno toda la eternidad. Esto no es un juego, esto es muy real. Ayer escribía en la mañana una reflexión que tenía yo en mi corazón y le puse como título: la certeza de que somos mortales, es decir, que un día vamos a morir. Y esto no es un juego. Y la salvación se encuentra a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Asusta a los millones y millones de personas que están confiando en doctrinas que no son bíblicas. Tenemos que ser, la iglesia cristiana evangélica es la iglesia del libro. Tenemos que creer en solo escritura. Si la Biblia no lo dice, no lo creas. Desafortunadamente, millones y millones de personas se están yendo al infierno. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Punto, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Si lo creen o no lo creen, ese es asunto de las personas. Aquí está mi respuesta. ¿A quiénes se van al infierno? Aquellos que rechazan la salvación que el Padre dio a través de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero aquellos que no creen ya han sido condenados. Se condena a cada persona, aquellos que quieren hacer a su manera. Todo lo hizo Jesús al 100%. Solo Jesús, sola gracia, sola fe, sola escritura, y a Dios sea la gloria. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga. Nos vemos para la próxima. En la próxima sección, pregúntale al pastor. Visita nuestro canal, regístrate. Si no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like, compártenos. Nos vemos para el próximo Pregúntale al pastor. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.